Bueno, para la clase de hoy vamos a ver lo que es el sistema de navegación de Unity, más conocido como Navmesh. Unity tiene un sistema y algoritmos que lo que hacen es permitir que un agente, es decir, un objeto que no es el jugador, pueda navegar sobre algo que él crea, que se llama la malla de navegación. La malla de navegación es esto azul que vemos aquí sobre la imagen, y Unity es capaz de hacer que un agente, el objeto que usa la malla, pueda pasar de un punto a otro y yendo por la ruta más corta, evitando obstáculos, saltando, haciendo, haciendo las cosas de manera inteligente. Por eso es un algoritmo de inteligencia artificial. Entonces, vamos a empezar. Voy a crear un proyecto nuevo. Listo, sobre este proyecto voy a crear entonces dos carpetas, una que se va a llamar scripts y voy a crear un cubo, voy a crear un plano y entonces vamos a empezar a usar el navmesh de la siguiente manera. Este cubo simplemente es el que va a usar el agente que va a moverse sobre el mundo, lo va a llamar agente. El plano va a ser el mundo y lo que voy a hacer es sobre el plano crear, crear objetos. Ahora voy a poner la cámara sobre el agente, la voy a resetear y la voy a acomodar un poquito de forma que podamos ver de manera sencilla el movimiento de él cuando lo tengamos. Entonces listo, ya tenemos las cosas mínimas. Para usar Navmesh, entonces lo que tenemos que hacer primero que todo es ir a la pestaña de Navigation, Window, y buscamos aquí la pestaña que dice Navigation. Esta pestaña, para los que tienen Unity 5.6, tiene esta nueva pestaña de acá, que ahorita la vamos a ver. Para usar el navigation, entonces tenemos que decirle a Unity qué objetos van a ser estáticos para la navegación. Puede que no necesitan ser estáticos completamente, o sea, no tiene que estar chuleado este de acá, pero sí tiene que estar chuleado el que dice navigation static. Entonces todos estos objetos que yo puse aquí son objetos que son muros y ese tipo de cosas, y queremos que sobre la superficie de estos objetos se cree esta malla de navegación. Entonces por eso le pongo navigation static. Y ahora en la pestaña de navigation vamos a entonces a generar la malla. Para generar la malla, entonces lo que hacemos, voy a correr un poquito más lo que hacemos es simplemente decir, ir a la pestaña de Bake. La pestaña de Bake tiene pues, algunas configuraciones que todavía no las vamos a ver porque es para el agente como tal. Y como lo que queremos es simplemente crear la malla de navegación, entonces esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Le damos, bueno, tengo que guardar la escena. Listo. Entonces este es el resultado que Unity nos arroja. Sobre, sobre la superficie, mire que aquí si lo vemos no se ve nada, pero si estamos en la pestaña de Navigation, sobre la superficie Unity coloca una malla 2D sobre la que un agente, más adelante vamos a verlo, podría navegar. Pero entonces ahora a pasar a, a algunas propiedades. Por ejemplo, no todas las áreas queremos que sean iguales. Por ejemplo, yo para que puse esta área de tierra, para que la gente dijera, listo, yo para pasar de aquí hacia aquí, podría pasar por en medio de la tierra, pero
me ensuciaría, entonces voy a dar la vuelta. Yo quiero que eso pase. Para que eso pase, yo le doy clic en áreas y voy a crear una nueva área. Las áreas son los colores de estos objetos. Por ejemplo, esta superficie es de área walkable, significa que tiene costo 1. Por dentro, Unity funciona, pues este algoritmo de navegación funciona de forma que es como un grafo dirigido con costos. Un grafo dirigido con costos, ya se los voy a mostrar. Un grafo dirigido con costos es esto básicamente. Yo tengo varios puntos y aristas que conectan esos puntos. Entonces para ir de un punto al otro hay un costo. Normalmente si no creamos más áreas, todo es walkable y todo el costo es uno. Entonces él no va a tener ninguna preferencia no voy a pasar por aquí, sino que voy a dar la vuelta. No la va a tener porque todo tiene el mismo costo. Mientras que si yo aquí le creo un área de grass y le digo que esa área de grass va a tener un costo de 5 y a este objeto como tal, aquí me aparece, mire, Cube 8 Mesh Renderer a este objeto, entonces yo solamente tengo seleccionado este objeto, ¿cierto? Le voy a cambiar el Navigation Area y aquí me aparece mi nueva área de navegación que es Grass, que fue la que creé y tengo otra vez que hacer el bake. Casi no se demora, entonces vemos por ejemplo que el color de esto es un poquito diferente porque es este color, él multiplica esos colores pues aquí, por eso se ve diferente. Entonces el caso es que si vemos Unity crea como unas rayas entre la malla de navegación. Esas áreas aquí está explicado. Unity lo que hace es generar esa malla a partir de la geometría de la escena. Pero digamos que para ir de aquí, de este punto, donde tengo mi mouse, a este punto, hay muchas formas, ¿cierto? Entonces Unity lo que hace es encontrar la ruta más corta por medio de sus algoritmos. Ahora veamos las propiedades que están aquí en Bake. Estas propiedades son para todos los agentes que van a ver en la escena, ¿cierto? Eh, pues es para todos. Luego más adelante a cada agente podemos cambiarles estos valores para un agente en específico. Pero en general esto es para todos. Entonces, este es el radio de la gente, que es este cilindro que vemos acá. La idea pues es que, que esto corresponda con las dimensiones de, del objeto tridimensional que va a ser el agente. La altura, la misma cosa. Entonces, la idea es que corresponda, podemos cambiar estos valores. Por lo general yo lo dejo así y se lo cambio al objeto en particular. Este max slope sí es importante, es la inclinación máxima que la gente va a poder sobrepasar, que la gente puede caminar, ¿cierto? La gente va a poder subir sobre algo hasta una inclinación máxima de 50 grados. Y el step height es la altura del paso, o sea, la gente va a poder dar un paso de máximo esta altura. Normalmente es la mitad del alto de la gente, pero uno lo puede subir como hasta todo el alto de la gente. Ya después él empieza a tener conflictos por los cálculos internos que Unity hace, pero aquí este step height es como el paso que tan alto puede llegar, el paso que da la gente. Normalmente uno lo deja como un paso de uno, listo. Ahora, estos dos de aquí son cosas adicionales para la malla. Esto es la altura en la que la gente va a querer
tirarse. Es decir, si yo pongo aquí 5 la gente y esto mide 5 metros, la gente, a pesar de que aquí en este lugar no hay malla de navegación, ¿cierto? Él va a poder decir, listo, yo me voy a tirar. Y me voy a tirar porque es de 5 metros o menos y es este valor que tengo acá. Entonces es la altura hacia la que él puede caer. Y ese jump distance es la distancia que un objeto, que la gente va a poder saltar de un sitio a otro. Entonces, por ejemplo, cambiándole estos valores, veamos cómo queda la malla. No hay muchos cambios. Y ahora, además de eso, pues aquí ven una palabra que se llama off-mesh links. Los off-mesh links son algo más que trae Unity. El off-mesh link es un camino que en el cual el agente va a poder caminar a pesar de que no haya malla de navegación. Entonces la idea, por ejemplo, esta línea de arriba abajo, esta flecha de arriba abajo, el off-mesh lo genera gracias a este drop height. ¿Cierto? Este drop height me va a permitir que a pesar de que no haya malla de navegación, yo pueda usar ese off-mesh link para tirarme de este punto a este punto usando esa línea. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vamos a tener aquí todos los objetos y activamos la casilla de Generate of Mesh Link. Yo ya la tenía activada, por eso me sale así. Él me va a pedir que si quiero cambiar a los hijos del plano, entonces le van a dar que sí, cambiar a los hijos. Y listo, entonces volvemos al bake y le damos click en bake. Aquí lo que pasa es que estos objetos son muy altos, son de más de 5 metros, entonces pongámosles un valor más grande. Ahora vemos que se generan estas flechas. Como lo digo, estas flechas son flechas donde la gente va a poder bajar. A pesar de que no haya malla de navegación. Aquí vemos que no hay malla de navegación, sin embargo, la flecha se lo permite. Gracias a este object. Ahora entonces ya no tenemos que hacer más nada aquí, nos podemos venir a generar el agente que use la malla. La malla quedó, pues como lo ven, de esta manera. Y hay una cosa, yo no he creado objetos, digamos lugares hacia los que la gente va a poder ir, porque esos son simplemente obstáculos estáticos que él va a ignorar, a tratar de moverse pues sin tocarlo, ¿cierto? Pero yo necesito puntos en el mundo donde ir, entonces voy a crearlos en este momento. Estos puntos los creo sobre sobre pues el lugar navegable, ¿cierto? Si yo no los creo sobre el lugar navegable, él va a tener problemas porque él va a intentar ir, pero no va a encontrar un camino para llegar. Entonces va a quedarse intentando alcanzar el lugar que le digamos, aunque no pueda. Entonces hay que tener cuidado con eso. Los lugares que pongamos tienen que ser lugares donde la gente sí pueda intentar llegar, sí pueda llegar, o sea que estén sobre la malla de navegación. Por eso aquí mis objetos están en el cero del mundo, si lo ven aquí. Listo. No es necesario crear de nuevo la malla de navegación, puesto que estos objetos son objetos vacíos que simplemente tienen un transform, la propiedad de transform, y ya. Entonces ahora vamos a empezar a hacer algoritmos para usar el navmesh. Entonces, a lo que yo llamé la gente, que es un cubo simplemente, eh, yo le voy a crear un componente que se llama navmesh agent. Entonces miren que aquí le podemos cambiar la altura, el radio. Entonces se la voy a poner
no la voy a poner exactamente sobre el objeto, sino que le voy a poner un poquito de distancia, que se separe un poquito, ¿cierto? Un poquito más alto, un poquito más, como si la gente fuera más gordo de lo que es la malla, ¿cierto? Listo, ya tengo el agente. Y estas eran las dos propiedades que veíamos ahorita, que están aquí. Estas dos no me permiten no me las permite cambiar, ni estas, solamente la altura y el radio de la gente. Esto es la calidad con la que la gente va a evadir los obstáculos. Eh, y esto que vemos aquí es el algoritmo de pathfinding. Pathfinding significa encontrar caminos, ¿cierto? Pues normalmente en la literatura se encuentra que el pathfinding se usa con un algoritmo que se llama asterisco o otros algoritmos similares con lo que se usaba, lo que les decía ahorita, grafos dirigidos con costos. Entonces, pero Unity tiene pues sobre eso sus propios algoritmos. Entonces, AutoTraverse of Mesh Link es que a estos links que le puse aquí, él va a intentar, si él los encuentra, él va a ser capaz de usarlos automáticamente. Si uno le quita este chulo, lo que hace es eh, que, por ejemplo, que él lo use, pero uno mismo en sus algoritmos tiene que hacer el algoritmo que lo use, por ejemplo, poniéndole una animación y haciendo que él vaya de un punto a otro y de esa manera. AutoDepath es otro booleano que lo que me dice es yo dentro de ejecución, en tiempo de ejecución, puedo, pues en mi agente puede automáticamente cambiar y, o sea, volver a calcular el camino que tiene que seguir pues, de un lugar a otro. Entonces, si lo quitamos, el problema va a ser que, por ejemplo, si aquí ya este objeto no existe, él no va a ser capaz de decir, listo, como esto ya no existe, ya puedo pasar por en medio de este lugar. Él ya no va a ser capaz de tomar esas decisiones, sino que porque él ya tiene una ruta establecida y esa ruta, hasta que él no llega a ese lugar, no se modifica. Y estos son pues cosas de ya del movimiento de la gente, la velocidad con la que se mueve, la velocidad con la velocidad con la que gira, la aceleración con la que se mueve, la distancia sobre la que frena, o sea, una distancia sobre la que él va a frenar cuando llegue. Este cero significa que él no va a frenar hasta no estar justo en la misma posición del lugar del transfer al que él quiere llegar. Y este auto braking es que él frene automáticamente. Entonces, listo. Además de esto, aquí hablamos de off-mesh links, ¿cierto? Y estos off-mesh links los generamos automáticamente. Y el problema con generarlos automáticamente es que, como ven, él no va a ser capaz de subir. Él no va a ser capaz de subir de aquí abajo aquí arriba. ¿Por qué? Pues porque este ángulo que se forma es mayor de 90 grados, entonces él no puede subir. Pero él sí puede bajar porque le dijimos que la altura de bajada era de 10 metros. Entonces él de aquí arriba sí va a poder bajar, pero él nunca va a usar estos mesh links porque él nunca va a estar aquí arriba. Mire que mi agente está aquí abajo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear unos objetos vacíos y a esos objetos vacíos les vamos a poner eh, un link propio de nosotros, o sea, una de esas flechas, pero hecha por nosotros mismos, ¿cierto? Entonces a este objeto vacío yo le voy a crear otros dos objetos vacíos que va a ser el inicio,
o sea, de dónde voy a ir y el final hacia dónde voy a ir. Entonces a estos objetos los voy a poner en los lugares sobre la malla donde quiero generar el off mesh link, ¿cierto? Entonces, eh, como ven, lo estoy poniendo pues sobre la malla de navegación para que él sea capaz de hacerlo. Además de eso, entonces venimos acá al inspector y hay que usar un of mesh link, que es una clase con la que Unity trabaja para crear esas flechas, pero vamos a crear la propia de nosotros. Entonces él me pide un comienzo y un final. Entonces el start es este objetico vacío. Necesitamos ese objeto vacío para traer en la position de ese transform, ¿cierto? Y el final lo mismo. Entonces él ya sabe qué posiciones y a dónde va a ir. Este cost override que vemos aquí es el qué costo va a tener usar este link, ¿cierto? -1 significa no, déjelo como está. Y como está, como lo dijimos ahorita, en automático normalmente está como walkable. Entonces el costo es de 1. Significa que el costo de usar este link es el mismo costo que tiene caminar por cualquier lugar de por aquí, excepto caminar por esta hierba. Entonces listo, ya tengo un link. Entonces pongo otra aquí. Listo. Voy a volver a generar la malla. Aquí vemos nuestra propia flecha que ahora sí suben. Mire que empieza abajo, empieza aquí y termina acá. Todas estas, miren que no tienen flecha apuntándole hacia estos círculos, por lo tanto la gente no puede subir por estas flechas. Cuando nosotros creamos nuestros propios off mesh links, entonces le podemos decir también si va a ser bidireccional. Bidireccional es, como lo vemos aquí, él puede tanto usar una flecha hacia abajo, o sea, puede bajar o subir. Él puede bajar por esta flecha o subir por la misma flecha. Activado significa pues que él se va a poder usar. Eh, Up to date position significa que la gente cuando después de que lo use va a moverse sobre la malla de navegación, porque por ejemplo puede que en el momento en el que lo use luego ya no él quede sobre un lugar que no está sobre la malla de navegación. Entonces up to date position lo que me permite es él va a ir y buscar otra vez y se va a posicionar sobre la malla. Listo, ya tenemos esos lugares. Ahora vamos a hacer que el agente use todo lo que hicimos. Para que la gente use todo lo que hicimos, entonces, además, tenemos el Damage Agent, pero, bueno, una cosa que me faltó fue colocar posiciones aquí. Porque a pesar de que él tiene estos lugares, no hay ninguna posición, no hay ninguno de estos lugares que le diga que estén aquí encima. Entonces, como no están aquí encima, él nunca va a tener la intención de subir, ¿cierto? Entonces vamos a colocarlos. También hay que ver, por ejemplo, que este lugar, a pesar de que es un poco alto, la malla walkable se generó sobre él. ¿Por qué? Se generó sobre él por este step height. Significa que él puede dar un paso. Como esto es de altura 1 y mis pasos son de altura 1 también, entonces yo puedo dar un paso. La gente es capaz de dar un paso tal que puede subir por acá. A pesar de que, por ejemplo, el ángulo que hay entre estos dos lugares es de 90 grados. Entonces él no está usando este valor que es el max slope, sino que está usando este que es el step height. Aquí podemos ver pues esas propiedades.
Listo, ya creé estos lugares sobre, sobre estos cubos altos para que ahorita que hagamos el algoritmo, él sí esté tentado a ir allá. Ahora, el agente ya es capaz, por medio del componente NavMessAgent, ya él es capaz de usar la malla. Pero necesitamos un algoritmo propio de nosotros que le diga a dónde ir, porque él, o sea, si no, él, a pesar de que tenga la malla, él no se mueve porque sí, hay que darle un comportamiento, por decirlo de alguna manera. Entonces vamos a darle el comportamiento de movimiento, ¿cierto? Vamos a crearle, entonces creamos un script propio para nosotros que lo voy a llamar movement. Listo, entonces vamos a crear estas variables, que es una lista de objetos con mis posiciones, que son todos esos objetos que yo creé allí. Eh, este valor de aquí va a ser porque yo para mostrar voy a dibujar una esfera en el mundo. Entonces este es el radio de la esfera, por decirlo de alguna manera, el rango hacia el que la esfera se va a... Sí, el radio de la esfera básicamente. Este valor de aquí nos va a servir para decirle a la gente cuánto yo quiero acercarme eh, antes de volver a buscar una posición diferente a la que quise llegar. Es decir, ya estoy muy cerca de donde quiero llegar. Entonces en ese momento, cuando esté lo suficientemente cerca, lo que voy a hacer es calcular otro lugar diferente hacia dónde ir. Que, ¿cierto? Entonces, este va a ser el valor de esta lista al que yo estoy yendo. Lo pongo público para poder verlo en el inspector. Ve, voy a ir hacia el 10. Entonces uno busca en la lista, aquí en el inspector, cuál es el objeto número 10. Eso que aquí está en rojo es porque yo no importa, yo no he traído la librería. Entonces le damos Alt sobre con el mouse sobre sobre esto, le damos al enter y me da las opciones que tengo para resolver el problema. Entonces le doy a la primera, que es using unityengine.ai, ¿cierto? Entonces ya vemos que ya no tiene problemas. Esto de acá son están en privado porque no necesito verlas dentro del inspector. Este lugar son, esta lista de enteros son los índices, estos índices de acá que ya he visitado. Índices, ¿para qué? Para guardarlos y para no repetir, por ejemplo, para que él no calcule uno y diga, listo, yo voy a ir a este, y cuando esté en este vuelva y diga, voy a ir a este, y vaya al mismo, entonces se queda quieto. No, la idea es que esta lista va a guardar lugares que ya han sido visitadas para que él no para que si él calcula y cae ese mismo número, entonces vuelve y calcule hasta que caiga uno diferente. Ah, no les había dicho, para calcularlos vamos a elegir una posición aleatoria entre estas posiciones de acá. Entonces por eso es que se guardan esto. Eh, Listo, esto es simplemente porque en la clase que viene vamos a hacer el algoritmo de ataque. Vamos a hacer que los agentes ataquen. Entonces tengo un booleano que me va a decir si estoy atacando o no. ¿Cierto? Si no estoy atacando, entonces estoy patrullando. Es decir, me estoy moviendo. Esa va a ser la lógica que vamos a manejar. O estoy atacando o simplemente estoy patrullando. Pero dentro de patrullar puede que yo me esté moviendo o puede que no me esté moviendo. Entonces tengo otro booleano que me va a decir si me estoy moviendo o no. Y este simplemente va a ser un vector 3 que me va a traer de acá, que es una lista de objetos. Primero yo voy a calcular el objeto subí de acá
al que quiero ir. Es decir, voy a calcular un índice dentro de esta lista, ¿cierto? Ese índice me va a traer sobre esta lista, por ejemplo, el índice 10. Entonces va a ser el objeto 10 dentro de esta lista. Ese objeto 10 es un GameObject completo, entonces tiene un transform. Como tiene un transform, entonces a mí solamente me interesa, de ese transform, solamente me interesa esto de acá, el position. ¿Y qué es? Es un vector 3. Entonces yo voy a usar esta variable para traer ahí, para guardar ahí esa variable position de ese transform, de ese índice, de ese objeto. Listo, entonces lo siguiente sería venir aquí, ponerle el script, ¿cierto? Voy a compilar para que me salgan estas cosas aquí. Esperamos a que compile. Listo, entonces lo que vamos a hacer es, yo tengo aquí 20 objetos, pero esta lista de posiciones no va a tener 20 objetos, sino que yo lo que voy a hacer es un truquito que podemos usar en Unity para no tener, incluso además, uno a uno tener que traer aquí las posiciones. Yo quiero, como lo tengo pensado, lo que voy a hacer es una esfera, dibujar una esfera, y solamente voy a ir a los objetos que estén dentro de esa esfera. Entonces, entonces vamos a hacerlo de esa manera. Voy a crear un método acá que se llama, que sea público, que sea vacío y se llame llenar posiciones. Eh, este, este método lo que va a hacer es llenar la lista. Entonces vamos a ver cómo. Eh, la idea, como les digo, es con una esfera, y simplemente con este sphere range voy a ver el radio de la esfera. La esfera, para uno crear una esfera en Unity, necesita un centro y un radio. El centro va a ser mi propio agente, entonces no necesito una variable de centro de la esfera, pero sí necesito un radio, ¿cierto? El rango que va a abarcar la esfera. Para verlo mejor vamos a crear este método onDrawGizmos, que es un método que trae Unity. Los gizmos son todas estas cositas visuales que no están dentro del juego. Por ejemplo, esta grid, ¿cierto? Esta cuadrícula. Cuando yo le doy eh, esto a mis objetos, estas cosas, esto es un gizmo, ¿cierto? Esto de acá es un gizmo. Uno aquí puede darle clic a gizmos y ver todas las cosas que son gizmos. Los colliders, pues lo que se dibuja dentro de los colliders es un gizmo para poder verlo, ¿cierto? O sea, es algo que en realidad nos ayuda visualmente a nosotros a verlo, pero por dentro en el juego no está, simplemente es algo que dibujamos sobre nuestra ventana de sim. Entonces vamos a dibujar una esfera. Simplemente lo que voy a hacer es decirle gizmos.color igual a la clase color punto, y él ya viene con unos colores predeterminados, y yo le voy a decir que sea de color azul. Ahora, eso, lo que yo acabé de hacer es decirle a los gizmos que el siguiente gizmo que dibuje sea de color azul. El siguiente gizmo que dibuje. Entonces vamos ahora a dibujar un gizmo que sea una esfera. Entonces le decimos gizmos.draw draw white sphere. Eh, una esfera pero que solamente dibuje
los círculos que hay dentro de la esfera. Que, o sea, para crear una esfera hay que crear se crean varios círculos, ¿cierto? Se crean tres círculos, un círculo por cada, un círculo por cada dimensión, por decirlo de alguna manera. Si yo le doy Draw Sphere, crea una esfera sólida y no voy a poder ver lo que queda dentro de la esfera. Mientras que yo le digo esto, él simplemente me va a mostrar los círculos que él creó. Entonces vamos a darle Draw Wire Sphere y él internamente me va a pedir el centro como un vector 3, ¿cierto? Porque es el centro en X, el centro en Y y el centro en Z. Entonces yo le digo transform.position y ese va a ser mi centro. O sea, mi centro soy yo mismo, ¿cierto? Mi propia gente. Y ahora un flotante que dice el radio de cada uno de esos círculos. Es una esfera, como es una esfera, o sea, todas las dimensiones son del mismo tamaño. Por eso es que solamente es un solo flotante. Entonces yo le digo Sphere Radius, que es el flotante que yo creé en el inspector, designado precisamente para eso, para poder crear la esfera. Entonces vamos a ver el resultado. No se está viendo nada porque el radio de la esfera es cero. Si yo le empiezo a dar valores, la esfera empieza a crecer. Aquí podemos ver los tres, los tres círculos de los que le hablaba. Un círculo para el eje X, que es este que está acá. Un círculo para el eje Z, que es este que viene así. Círculo para el eje Z. Y un círculo para el eje Y, que es este otro. Entonces se ve así. Si uno lo pone, pues, por ejemplo, en esta perspectiva, parece algo diferente, pero estos círculos son todos iguales, con el mismo radio cada uno y con el centro en el mismo lugar. Entonces yo voy a crear a este objeto con este rango, ¿cierto? Y la idea, todavía no lo he hecho, pero la idea es que si todos los objetos que estén dentro de este rango eh, sean los únicos objetos a los que mi agente puede ir. Es decir, objetos por fuera, como estos de acá, él nunca va a estar, mi algoritmo va a ser tal que él nunca va a ir a estos lugares porque no están dentro de la esfera. Listo. Entonces ahora procedemos para seguir con esa parte. Entonces yo necesito internamente tener, por ejemplo, desechar este objeto. ¿Por qué? Porque este objeto no es una posición a la que yo quiero ir, simplemente es un obstáculo. Pero mientras que este GameObject 2 sí es un lugar al que yo quiero ir. Entonces yo a todo esto, sin esto, le voy a poner un tag. Y un tag es simplemente un string asociado a un GameObject por el cual yo puedo preguntar. Es como una clave primaria, ¿cierto? Entonces yo le voy a poner puntos. Así lo creo. Todavía, o sea, lo que yo hice acá fue crear el tag dentro de todos mis tags, pero ellos todavía no tienen el tag asociado. Tengo que volver y hacer lo mismo. Y ahora aquí sí me aparece el tag, porque antes no existía. Entonces yo le doy points. Ahora sí, ya todos ellos tienen el tag de puntos. Luego de hacer esto y tener el tag de puntos, entonces vamos a hacer el algoritmo de llenar posiciones. Para llenar posiciones podemos usar algo que trae ya Unity, que se llama Overlap Sphere, que es traerme todos los colliders que estén dentro de una esfera. ¿Cuál esfera? La que yo le diga. Pero entonces escúchenme lo que yo dije. Physics.overlap_sphere tiene que tener colliders. Sí, entonces, por lo tanto, a todos estos, además, hay que crearles eh, un,
un collider que se lo voy a poner de tipo esférico. Ahora, entonces, ese algoritmo que les estoy diciendo me devuelve un vector de colliders. Entonces, yo voy a guardar eso dentro de una variable local. Entonces le digo collider, mis colliders igual a, entonces usamos la clase physics.overlapSphere. Hay un montón, overlap box, overlap capsule, pero yo voy a usar la esfera. ¿Por qué? Porque yo ya tengo una esfera dibujada en la escena. Entonces, overlap sphere, y él me dice cuál me pide entonces una, lo mismo que me pedía dibujar esfera. Me pide una posición, entonces yo le digo transform.position y un flotante que es el mismo. Ahora, entonces vamos a... Eso me va a traer un montón de colliders. Me va a traer colliders que yo no quiero que me traiga. Por ejemplo, me va a traer este collider, ¿cierto? Por eso le puse el tag. Porque yo no quiero que me traiga este collider. Entonces, yo dentro de estos colliders voy a buscar los colliders con el tag, con la clave primaria que cree que es el tag. Entonces, sí, mis colliders en la posición i.unity ya tiene un algoritmo que se llama compareTag, ¿cierto? Entonces coge este collider, trae el tag asociado al objeto de ese que pertenece a ese collider y lo compara con lo que yo le ponga acá. Entonces yo le voy a poner points. Tiene que ser exactamente igual, ¿cierto? El tag. Este nombre de acá tiene que ser exactamente igual. Si yo le pongo una minúscula, entonces ya no me funciona. Ahora, este for va a ir hasta mi colliders.length, la longitud de este vector de colliders. Entonces, si esto se cumple, significa que yo tengo que ese mi colliders en la posición y tiene uno de estos objetos, que son de estos objetos vacíos. Voy a mover esto para que no quede dentro. Entonces, si esto se cumple, entonces yo qué voy a hacer. Lo único que tengo que hacer es decirle positions.add, añadir. ¿Qué le tengo que añadir? El que me pide un GameObject. Entonces yo le digo mis colliders en la posición y esto me devuelve un collider punto GameObject en minúscula, y eso me devuelve el objeto asociado, el GameObject asociado a ese colisionador, y los añado a esta lista. Y de esa manera entonces ya tenemos listo nuestro algoritmo de llenar posiciones, que lo voy a llamar aquí en el start. Lo que hago es fill positions, ¿cierto? Para que lo haga una sola vez por cada vez que yo le dé clic en play. Una sola vez en toda la escena. Mírenlo aquí. Él encontró que dentro de esta esfera hay 9 objetos con ese tag, ¿cierto? Le voy a hacerlo un poquito más grande para que abarque más que todo estos de aquí. Vamos a verlo otra vez. Entonces ya encontró más, ya encontró 16. Listo, ahora vamos a hacer que él calcule dentro de estas posiciones una a la que él va a querer ir. Entonces voy a crear otro método que se llame calcule dónde ir. Listo. Entonces, que calcular un número aleatorio, ¿cierto? Entero post igual a random.range. ¿Entre qué valores? Entre 0 y
Entonces, entre 0 y posiciones punto count. Este valor es el mismo length que tienen los vectores, pero para listas. Es el mismo, ¿cierto? Entonces voy a calcular un número aleatorio entre 0 y, en este caso, 16, que es este valor de acá. Entonces, él me va a crear un número aleatorio entre 0 y 16. Le voy a decir al index, que es mi variable global, para verla en el inspector, que sea igual a, a la que acabé de calcular. Ahora le digo a index que se vuelva post. Index es esa variable que creamos aquí arriba para poder ver qué índice se generó aleatoriamente. Esto me va a devolver el número. Entonces yo en vez de esto lo voy a decir entero. En vez de que me devuelva nada, que me devuelva ese index y le voy a decir return index. Listo. ¿Qué pasa? Pues que lo que yo les decía ahorita, va a haber algún momento en el que este post sea la posición donde él ya está. Entonces lo que queremos es llenar una lista que es esta, visited position. Entonces, antes de decirle a esto, lo que vamos a hacer es post mientras que mis posiciones visitadas contengan a pos, ¿cierto? Mientras mi vector de posiciones visitadas ya tenga a pos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a volver a intentar a volver a generar ese número aleatorio. Entonces, esto lo que nos permite es que este post, cuando llegue acá, ya sea un post que no está dentro de la lista. Y, y en el momento en el que hacemos eso, además de eso, lo añadimos a la lista. Punto add post, ¿cierto? Entonces lo añadimos y ya tenemos controlado eso. Aquí hay otro problema que se nos va a generar, y es que va a llegar un momento en el que él se quede sin posiciones donde ir. ¿Por qué? Porque las posiciones visitadas ya van a tener todas las posiciones posibles que él puede tomar. Entonces vamos a tener que hacer otro algoritmo que se llame limpiar las posiciones visitadas. ¿Y qué vamos a hacer aquí? Vamos a preguntar si mis posiciones visitadas punto la cuenta de cuántos valores tiene es mayor que la cantidad de posiciones posibles punto count dividido 2, para que si ya tiene 8 posiciones, cierto, aquí antes habían 16, pero si ya él ya tiene 8, entonces limpiamos la lista, como simplemente visited position.clear. Ya pues C# tiene algoritmos dentro de las listas para hacer eso. Lo que hace es quitar todos los elementos de la lista, de forma que cuando en las posiciones visitadas ya haya la mitad de posiciones que hay en el mundo, él simplemente va a poder repetir otra vez posiciones. Luego de esto, pues aquí hay un problema, y es que como esta lista no es pública, Unity no la inicializa en el inspector y por tanto esta lista todavía no existe. Simplemente el espacio en memoria está reservado con este token, pero no, la lista como tal no existe, ¿cierto? Entonces yo la voy a inicializar. Visited position es igual a new lista de enteros. Y ahora sí,
Ahora, ya podemos ir al algoritmo de movernos. Entonces lo voy a llamar void move. ¿Qué voy a hacer aquí? Pues entonces primero tengo que saber que no estoy atacando, ¿cierto? Entonces venimos aquí y ya sabemos que attacking inicia en falso y no tenemos nada, ninguna instrucción dentro de nuestro script o dentro de ningún otro todavía que haga que este booleano se modifique. Entonces esto por ahora siempre va a entrar. Entonces si no estoy atacando, tengo también otras dos cosas, me estoy moviendo o no me estoy moviendo. Entonces si no me estoy moviendo, ¿cierto? Si este not moving es verdadero, que él inicia en verdadero, pero nosotros a este sí le vamos a hacer luego volverlo falso, ¿cierto? Si no me estoy moviendo, entonces calculo dónde ir, ¿cierto? Entonces index va a ser igual a cálculo dónde ir. Acuérdense que cálculo dónde ir me devuelve un entero y voy a quitar esto de acá porque ya lo estoy haciendo acá, entonces ya no lo necesito. Calcula dónde ir. Ahora yo creé un vector 3 que se llama destination, ¿cierto? Entonces destination va a ser igual a posiciones en la posición del index .transform.position. En destination ya tengo eso, ya tengo el vector 3 a donde mi agente va a ir. Ahora tengo otro problemita, que este Agent también tiene la posición en memoria reservada, pero él todavía no sabe cuál Agent es. Entonces yo se lo tengo que asignar. Es igual a getComponent, cojo el componente, uno de los componentes asociados a este script, o sea, uno de los componentes que estén acá, ¿de qué tipo? De NameAgent, ¿cierto? NameAgent. Y eso lo que hace es cogerme y volver agent este objeto que está acá. Estaba en el inspector, pero yo no tenía ninguna referencia dentro de este script y yo necesitaba una referencia para poder usar los algoritmos que eso trae, ¿cierto? Entonces, ahora ya tengo el vector 3 al que quiero ir. Lo que sigue es decirle por eso lo creé, a la gente .setDestination, y esto es un script que trae Unity que me pide un target y es el lugar a donde queremos que nuestro agente se mueva. Entonces lo que hace es pone o actualiza el destino del agente a partir de este target que yo le doy. ¿Y cuál es mi target? Destination, ¿cierto? Que es el vector 3 hacia el donde yo me quiero mover. Y por último, ¿qué tengo que hacer? Decirle a not moving que se vuelva falso. Ahora me estoy moviendo, entonces si sí me estoy moviendo, tenemos que hacer otra cosa. Preguntar si estoy muy cerca del lugar a donde quiero ir. Yo creé acá un closeness range, un rango de acercamiento que es hasta qué tan cerca la gente va a llegar de su objetivo. Entonces vamos a preguntar si transform.position menos destination, eso me devuelve la distancia que hay entre mi agente y el lugar a donde yo quiero ir, punto sqrt magnitud, eso que me vuelve la magnitud de este vector, que es esta diferencia, pero elevado al cuadrado. ¿Por qué? Porque si lo hago con la magnitud completa, el problema es que sacar raíz cuadrada es costoso computacionalmente. Entonces por eso lo hago con la magnitud al cuadrado. Si eso es menor que el rango de acercamiento,
entonces hago que not moving se vuelva true de nuevo. Listo. Además de eso, pues entonces aquí al final, como yo creé una lista de lugares visitados, yo voy a limpiar la lista acá, ¿cierto? Yo no la limpio todo el tiempo porque él pregunta. Entonces, pero yo sí la llamo siempre que haga una pasada por el método de moverme. Ahora, por último, vamos a mirar cada cuánto voy a llamar yo a este algoritmo de moverme. Yo lo voy a hacer porque yo lo quise hacer así, ustedes lo pueden hacer de manera diferente. Yo voy a hacer algo que se llama un invoke, que hay muchos de ustedes ya saben cómo funciona. Eh, Invoca al método con o sea, a un método que nosotros le digamos en cierto tiempo. Pero yo voy a usar otro que se llama invoke repeating. Invoke repeating me permite invocarlo muchas veces. Muchas veces. Entonces, yo que voy a invocar el método de moverme, ¿cierto? Lo voy a invocar cada 2 segundos, digamos. Y lo voy a volver a invocar de nuevo a los siguientes 2 segundos. Entonces, bueno, le voy a cambiar de 2 a 1 segundo para que los cálculos sean un poquito más rápido. Y vamos a mirar qué tal. Le voy a poner un rango de 4. Ah, aquí tenemos un pequeño problemita, que este valor está al cuadrado, pero este valor no. Entonces yo lo voy a elevar también al cuadrado, ¿cierto? Multiplicarlo por sí mismo es elevarlo al cuadrado. Ah, yo creé una variable que se llama for checking distance precisamente para esto, que se me había olvidado. Entonces se la voy a poner. O sea, yo voy a esperar 1 segundo antes de llamar al método mover y luego de eso lo voy a llamar y lo voy a volver a llamar las siguientes veces va a ser eh, cada, los segundos que yo le ponga acá. Entonces vamos a usarlo y para usarlo entonces le voy a poner que cada 1 segundo también. Listo, vamos a ver cómo quedó. Él se está moviendo hacia el índice 14. Vemos en la lista que el índice 14 es el GameObject 12. Se está moviendo hacia el GameObject 12. Llega al GameObject 12 y se pasa para el index 1, que es el GameObject 6. GameObject 6 estará por acá. Él podría pasar por derecho, pero él sabe que caminar por esta grama, por esta hierba, o la tierra pues que habíamos dicho, cuesta y por ende no lo hace, sino que lo ignora. Aquí este lugar se pasó por encima porque él puede caminar por ahí. Y él sigue caminando. Y ya tenemos un agente con una IA interesante. Aquí pueden ver pues que esa subida es un poco maluca. Entonces lo que se hace normalmente pues es hacer ver lo que es, o sea, poner unas escalas o ese tipo de cosas. Pero por ejemplo aquí lo que pasa es que esta flecha está por entre las cosas. Entonces vamos por ejemplo a mirar este link, si corriéndolo aquí. Y este es el GameObject 15. El GameObject 15 vamos a mirar a dónde queda. El GameObject 15 en el agente queda en la posición 13. Entonces pongámosle aquí index igual a 13. Solamente para ver si mejora esa forma de subir. Él se va directamente allá.
no calcula ningún aleatorio. Pues sí no lo calcula porque nunca se llama ese algoritmo. Mejor. Pues mejor porque ahora no hace, no traversea, pues no pasa por entre esto, ¿cierto? No pasa por entre estos objetos. Listo, por último algo, vamos a hacer algo más antes de terminar. Vamos a poner otro agente con otra cámara en otro sitio con menos rango, un poquito menos de rango, el rango suficiente solamente para estas cosas. Y, y lo que voy a hacer es mostrarles esto. Yo puedo poner, cambiando el viewport de las cámaras, este rectángulo de acá, puedo posicionar las dos cámaras en un mismo display, así como se ve aquí. Vamos incluso a hacer más, hagamos otro aquí y hagamos otro por acá. A ver, de tamaño siempre va a ser la mitad, porque van a solamente a medir la mitad de lo que medían antes. Ahora entonces a una la pongo en 0,0 y esa la dejo ahí. Ahora la otra la pongo en 0,5. Ahora la otra la pongo en .5.5 y la última la dejo en .5 y la pongo en 0 acá. Entonces ya tenemos 4 cámaras con 4 agentes por ahí, ¿cierto? Vamos a ver cómo funciona. Bueno, aquí lo que pasa es que... Ah, bueno, sí, lo que pasó fue que yo dejé esto, ¿cierto? Ahora yo dejé ese 13 para que ese objeto subiera, pero ya no lo necesito. Ahora intentémoslo de nuevo y todo debería funcionar bien. Tenemos 4 agentes pasando por ciertos lugares. Listo, ahora sí, por último vamos a crear un script para tener algunos algoritmos de estadísticas y se los ponemos a los agentes. Ah, bueno, una cosita más. Aquí en este momento, si los agentes se encontraran, se traspasarían entre ellos. Eh, entonces, para evitarlo, también hay otro componente que se llama navmesh obstacle. Y eso genera un collider, un collider tipo trigger y TV de cosa en caja, ¿cierto? Y lo que hace es que ellos entonces van a decir, listo, esto es un obstáculo y yo lo voy a evadir. Precisamente por eso es que aquí este obstacle avoidance me permite ponerle calidad. Si yo le digo ninguna, él no va a hacer nada por evadir ese collider que yo le puse a esto, que es este Namesh Obstacle. Pero si tiene diferente de ninguna, por ejemplo en este hike, él sí va a hacer, va a buscar rutas cuando esté por aquí para pasar por el lado, o sea, para evitar chocarse con él, para evitar traspasarlo, más bien. Ahora, entonces vamos a crearles a estos agentes unos scripts de estadísticas. Vamos a tener eh, una variable pública tipo entero que se llame vida máxima
Y para no hacer la clase tan larga, me traje el algoritmo ya listo y se los voy a explicar. Como es un algoritmo muy sencillo, que no hace pues mucho, entonces por eso lo hice. Simplemente tenemos cuatro variables públicas: vida actual de mi agente o de mi jugador, porque algoritmo también podría servir para el jugador, vida máxima del jugador o del agente, el daño que hace, y este es un valor que es el tiempo en el que vamos a esperar para eliminar el objeto, o sea, para quitarlo de la jerarquía, ¿cierto? Entonces, ahora lo que tengo es un pequeño algoritmo que se llama tomar daño. En la clase que viene vamos a ver cómo llamar este método, o sea, que cuando ellos, cómo hacer que los agentes se den cuenta que tienen al frente otro agente, y en ese momento ellos van a pasar de estar no atacando a estar atacando. Entonces eso va a venir aquí, ¿cierto? Va a venir aquí, lo vamos a ver la clase que viene. Y eso va a llamar a este método de tomar daño, porque en cierto momento pues van a haber otros cálculos, pero si el agente logra atacar a otro agente, ese otro agente va a llamar a este método, ¿cierto? Entonces se llama tomar daño, pide una cantidad flotante, y esa cantidad flotante pues es el daño que tenga el otro agente, ¿cierto? Entonces resto mi vida y simplemente pregunto: si mi vida es menor que cero, significa que voy a morir. Entonces voy a llamar un método que se llama trigger death, pero además de eso, entonces al final lo que voy a hacer es un clamp. Clamp es un algoritmo de la clase Matefe que lo que hace es poner un número en un intervalo. En mi intervalo va a ser, o sea, lo que Clamp me pide: ¿qué quiero limitar? ¿Qué variable quiero limitar? Es una variable flotante la que yo quiero limitar, que es mi vida actual. Mi vida actual entonces siempre va a estar entre 0 y mi vida máxima, ¿cierto? Que no tenga current life mayor que más life, y la menor posible sea 0. Entonces más bien le pongo aquí menor o igual a 0 para que esto no tenga problemas con esto. Y ahora, trigger death, entonces yo aquí voy a dejar el espacio para todo lo que queramos hacer cuando alguien muera. Podemos hacer un sonido, podemos hacer una animación, podemos hacer un montón de cosas. Y por último, lo que vamos a llamar es al método de destruir. Y el método de destruir lo vamos a llamar entonces luego de estos segundos. Y lo que hacemos es destruir el objeto. Destruir el objeto literalmente lo que hace es esto. O sea, eliminar de la jerarquía el objeto, pero lo hace instantáneamente. Entonces por eso es que yo espero. La idea es que se anime, se hagan un montón de cosas y por último se elimine de la jerarquía ese objeto. Y hasta aquí llegamos con la clase de hoy.